Bueno, continuamos entonces con el capítulo 2, en el mensaje de las primeras cuatro iglesias. Ya vimos un marco muy general de aspectos comunes en las 7 iglesias. Y el capítulo 2 resume el mensaje a las 4 iglesias iniciales, que son Éfeso, Esmirna, Pérgamo y Tiatira. Y dice el versículo 1: escribe al ángel de la iglesia de Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto. Entonces recordemos que el ángel es como el responsable delante de Dios, como el pastorado, y está declarando que el que tiene las 7 estrellas en su diestra, recordando que él es el que tiene, digamos, la iglesia y la sostiene, y las estrellas, pues, habla de los ángeles, el sacerdocio, y los candeleros, pues, son las iglesias, que él es el Señor y el dueño de la iglesia. De esa manera se refiere a la iglesia de Éfeso, que significa deseo ardiente, y donde había un puerto comercial muy fuerte, y donde había un culto a la diosa Diana, que lo resalta también Hechos capítulo 19. Grande es Diana de los Efesios. Y estaban molestos porque el cristianismo le estaba quitando, le estaba haciendo gran contrapeso a la diosa Diana. Después de esta descripción, el versículo 2, entonces habla el Señor: yo conozco tus obras, tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. Ya sabemos que el ser yo conozco es que Dios es omnisciente y todo lo sabe, y sobre todo en tus obras hace referencia al fruto de la fe. ¿Cuál ha sido ese desarrollo de cada uno, cada persona dentro de la iglesia? Habla de tu arduo trabajo, es decir, era una iglesia que había dado la milla extra, había abierto los cielos, había trabajado con bastante esfuerzo, y dice, y paciencia, como un fruto del Espíritu Santo. Pero dice aquí, y que no puede soportar a los malos, como una paradoja. Tiene paciencia, pero no puede soportar a los malos. Sería una paradoja. Y quiere decir que no soporta la maldad, porque vive, está en el Espíritu, conoce, digamos, lo que es el celo de Dios. Y has probado a los que se dicen ser apóstoles y los has hallado mentirosos. Es decir, ha encontrado a aquellos que son falsos profetas, aquellos que abusan de la palabra de Dios y de la sana doctrina. Entonces los ha encontrado mentirosos. Tenía discernimiento, podríamos decir, en una iglesia con discernimiento espiritual. Viene entonces el versículo 3: y has sufrido y has tenido paciencia y has trabajado arduamente por amor de mi nombre, y no has desmayado. Ese has sufrido tiene que ver con que no ha sido fácil. Muchas veces la persecución, la burla que tiene que soportar un cristiano, has tenido paciencia, y vuelve el Señor y repite ese fruto del Espíritu Santo, y has trabajado arduamente por amor a mi nombre. Es decir, que han estado enfocados realmente en la palabra de Dios, el nombre de Jesús, y no has desmayado. O sea, has sido perseverante, no se ha dejado vencer. Y aquí es donde hay una frase que lo encierra todo: una cosa es cansarse en la obra, y otra cosa es cansarse de la obra. Entonces, ahí se está resaltando, pues, efectivamente, que han trabajado arduamente y no han desmayado. Versículo 4: pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Ese pero es una conjunción adversativa en la gramática, y le da absolutamente un giro a todo, y coloca como un límite, como dice, hasta aquí llegó lo bueno, y le da un giro: tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Entonces, resalta, como lo dice la Biblia, no dejéis apagar el espíritu. O sea, estaban dejando apagar el espíritu, se habían descuidado, tal vez habían comenzado a decaer, como dice la palabra. Han comenzado por el espíritu, vais a acabar ahora por la carne. Habían quedado en la rutina, en la religiosidad, se estaban como decayendo, y el Señor llama la atención para que ellos retomen de nuevo el trabajo y no caigan de pronto en las acechanzas del diablo. Recuerda, por tanto, de dónde has caído, dice el versículo 5, y arrepiéntete ya de las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar, si no te hubieres arrepentido. Ese recuerda es como una exhortación de volver en sí, como en el hijo pródigo volvió en sí, o sea, se acordó de tantas cosas buenas. Volveré a mi padre. Recuerda,
¿De dónde has caído? ¿Cuál ha sido el enfriamiento? ¿En qué momento comenzaste a descender? Y es un llamado al arrepentimiento, a volver al primer amor, a la comunión íntima con el Espíritu. Y les está haciendo un llamado fuerte y a las primeras obras. O sea, vuelve al original, retoma ese camino. Es una corrección que Dios lanza fuertemente a esta primera iglesia llamada apostólica en el fuego del Espíritu, una iglesia que fue, digamos, el origen de las iglesias con mucha fuerza, con mucho trabajo, pero solamente tenían este detallito. Y Dios quería que ellos rescataran ese fuego y ese primer amor. Y dice, quitaré tu candelero si no te hayas arrepentido. Entonces el Señor habla del arrepentimiento como un requisito clave para volverse al Señor, para volver al estado original, para entrar en amistad con Él. Versículo 6. Pero tienes esto, que aborrece las obras de los nicolaitas, las cuales yo también aborrezco. Entonces le exalta, le da una motivación. A pesar de todo, veo que eres una iglesia o una persona en la iglesia que tiene clara las cosas y le está exaltando, diciéndole, aborrece las obras de los nicolaitas. Probablemente se cree que eran gnósticos que pretendían dividir la iglesia en castas dominantes. Y entonces esa es una postura. Otra que era un señor llamado Nicolás, y de ahí se generó como una secta. Y otra etimológicamente que Nico significa liderazgo, líder, y Laos, pueblo. Entonces, pero no hay como certeza histórica de quiénes eran los nicolaitas, más como la tendencia de unos gnósticos con ganas de establecer un liderazgo incorrecto, que más adelante se establece también en otra iglesia, es el liderazgo de los nicolaitas. Y yo aborrezco, dice el Señor, las cuales yo aborrezco, es cuando uno entiende que el odiar, pues depende. Uno diría odiar está mal, pero aquí dice odiar el mal. Yo aborrezco el mal, dice el Señor. Los que amáis a Jehová, aborrecer el mal, dice un salmo. Entonces, ese odiar y aborrecer el mal, la palabra está bien enfocada porque es aborrecer el mal. Y el Señor aborrece esas obras. Versículo 7. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso. Y aquí viene entonces la exhortación, el que tiene oído, oiga, que ya lo vimos en el audio anterior. Y viene entonces la recompensa también a la iglesia, comer del árbol de la vida. Entonces nos está hablando de tener un corazón entendido para lo que el Señor está diciendo, y lo que el Espíritu dice a las iglesias es el Espíritu Santo. Acordémonos que en la Biblia siempre que el Espíritu está escrito con la E mayúscula, se refiere al Espíritu Santo, al Espíritu de Dios. Y dice a las iglesias, es decir, que es un mensaje para todas las iglesias. Eso ya lo habíamos visto. Esa carta debería circular en todas las iglesias y no solamente a Éfeso. Al que venciere, y aquí se enfoca de manera muy singular, no a la iglesia, sino cada persona que forma parte de esa sede local de la iglesia, al que venciere, porque Dios da galardones a los vencedores. Y la Biblia habla de los vencedores de una manera impresionante. Y aquí el galardón es el árbol de la vida eterna, el cual está en medio del paraíso de Dios, hablando de inmortalidad, lo que es la bendición de la vida eterna. Versículo 8. Y escribe al ángel de la iglesia de Esmirna. Entonces vamos a la segunda iglesia. Esmirna, en el mismo orden, y ese Esmirna, en esa visión vertical o histórica, recordemos, ya encarna una época donde se ha venido, ese fuego ha venido creciendo y viene la parte de la persecución a la iglesia que va hasta el decreto de Constantino en el año 314, declarando la religión cristiana pues como la religión oficial del imperio. Y Esmirna significa amarga, sufrimiento, persecución. Se cree que hubo millones de mártires, 5 o 6 millones de mártires en esa etapa de persecución. Y dice, el primero y el postrero, el que estuvo muerto y vivió, dando a entender el eterno. El primero y el postrero es una figura de que está hablando Dios, el eterno, y el que estuvo muerto y vivió es dando una esperanza de vida, o sea, resucitó de los muertos. Así que está llamando la atención de esta iglesia a que tengan absoluta confianza en la resurrección. Y les dice,
Yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza. Y entre paréntesis, pero tú eres rico. Y la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás. Ese yo conozco, ya lo hemos visto, y tu tribulación no es la tribulación de la gran tribulación, sino la tribulación de las aflicciones que dice la Biblia, que tendremos que pasar por aflicciones, pero que confiemos que Cristo ha vencido. Entonces le está dando una exaltación. Tú eres rico, tú te crees pobre, pero tú eres rico. Y es un contraste muy fuerte que hay con la otra iglesia más adelante, la Odisea, que dice, tú te crees rico, pero yo digo que eres pobre. Y la blasfemia es de aquellos que dicen palabras ofensivas, injuriosas contra Dios. Entonces Dios ha estado muy atento de que esta sea una iglesia con el celo de Dios y de los que se dicen ser judíos, que significa los que alaban al Señor, pero se dicen ser judíos, como quien dice, ellos dicen ser judíos, pero no lo son, sino sinagoga de Satanás. Y qué más que el Señor lo está diciendo, que conoce los corazones, que no son personas con un espíritu correcto. Entonces, el Señor exalta a esta iglesia y les dice, tú has tenido el celo de Dios. Versículo 10, no temas en nada lo que vas a padecer. He aquí, el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel para que seáis probados y tendréis aflicción por 10 días. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de vida. Ese no temas es un llamado a confiar en Dios, a que en el perfecto amor, digamos, no hay temor. Y lo que vas a padecer, pues tiene que ver con que hay que soportar la tentación, hay momentos de sufrimiento, pero que estén tranquilos. El diablo tratará de zarandear a algunos porque es el poder de las tinieblas y dice, pero ustedes soporten con paciencia porque está Dios para pelear por nosotros. Echará a algunos de vosotros en la cárcel para que seáis probados, o sea, no condenados, simplemente habrá gran prueba y persecución y tendréis tribulación por 10 días. Se cree que fueron 10 emperadores romanos, que fue un tiempo de persecución muy grande, pero viene el llamado del Señor, sé fiel. Ese sé fiel es aquel que de quien Dios se puede fiar, sé fiel. Ese creyente es el que se fía de Dios, sé fiel hasta la muerte. Como quien dice, aunque tengas que morir o hasta el final de tus días. Y yo te daré la corona de la vida. Ahí viene el galardón de la vida eterna. Y le recuerda en el versículo 11, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que venciere no sufrirá daño en la segunda muerte. Ese es el galardón, no sufrir daño de la segunda muerte. Como lo habla más adelante Apocalipsis 20, que la segunda muerte es cuando ya definitivamente es separado el espíritu y el alma de Dios y son separados, echados en el lago de azufre y se perderán eternamente. Esta es la segunda muerte. No sufrirán daño en la segunda muerte, es una garantía de vida eterna. Viene el mensaje de la tercera iglesia. Escribe al ángel de la iglesia de Pérgamo. El que tiene la espada aguda de 2 filos dice esto. Entonces viene la siguiente iglesia escribiendo el liderazgo y es la iglesia que ya habíamos hecho un comentario donde el mundo se introduce en la iglesia, como el maridaje entre la iglesia y el Estado, ese adulterio espiritual y esa iglesia que comienza a apostatar de la fe. Y por eso el Señor habla de la espada aguda, anunciando que tiene un instrumento de castigo. Y en un tono amenazante, la espada aguda de 2 filos, dice esto. Y el versículo 13, yo conozco tus obras y donde moras, dice, donde está el trono de Satanás, pero retienes mi nombre y no has negado mi fe, ni aun en los días en que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros, donde mora Satanás. Yo conozco tus obras, sabemos que es Dios omnisciente, todo lo sabe, y donde moras, y resalta los aires territoriales y espirituales de ese sitio. Recordemos que Pérgamo era un centro de idolatría donde había un culto al dios de la medicina, era un centro de gran idolatría. Entonces, el trono de Satanás, nada menos que lo ubica como un sitio donde reposa esa potestad diabólica y ha retenido mi nombre. O sea, no ha sido fácil sostenerse en medio de esos aires tan difíciles y no has negado mi fe.
Entonces el Señor lo está también exaltando a pesar de todo y le está diciendo, ni aun en los días en que Antipas, o sea, donde se arreció la persecución también y fue sacrificado Antipas, que se cree que fue un pastor de esa iglesia en ese tiempo. Por eso dice, mi testigo fiel fue muerto en un horno de fuego entre vosotros donde mora Satanás. O sea que está la iglesia levantándose en un sitio bien difícil y el Señor le está diciendo, yo sé quiénes han sido fieles, pero tiene que resaltar que tienen que corregir también cosas. Pero, ya sabemos qué significa pero, y es donde el Señor le dice prácticamente, tengo unas pocas cosas contra ti, donde sabemos que la Biblia nos enseña que las pequeñas zorras echan a perder los grandes viñedos, unas pocas cosas que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam, o sea, la practican. Ese Balaam era ese profeta que enseñaba a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel y a comer cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. Entonces, ese Balaam fue el que quiso que prevaricaran contra Dios los hijos de Israel. Y se conoce como el error de Balaam, que se lanzaron por lucro, dice en el libro de Judas, porque por avaricia este hombre quiso colocar zancadilla pues al pueblo de Israel en la enseñanza de Balac, rey de los moabitas, que quería que el pueblo de Israel pues se saliera del camino. Finalmente Dios convirtió las cosas, y es otra historia, a favor del pueblo de Israel. Versículo 15. Y también tienes a los que retienen la doctrina de los nicolaitas, la que yo aborrezco. Vuelve y aparece la palabra nicolaitas. Entonces, como es el liderazgo incorrecto, digámoslo así, y por eso hay un pasaje en tercera de Juan que habla de Diótrefes, al cual le gusta tener el primer lugar entre todos, como que era un liderazgo incorrecto. A los que tienen la doctrina de los nicolaitas. Entonces yo la aborrezco, como quien dice, no estoy de acuerdo y no comparto ese tipo de liderazgo, donde se estaba mezclando tal vez el ceremonial judío con la filosofía griega. Y había un error ahí que el Señor no lo compartía y el Señor le está señalando, ustedes están permitiendo ese liderazgo incorrecto. Por lo tanto, arrepéntete. Es decir, corrige el error que te estoy mostrando, si no vendré pronto y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. Y vuelve y menciona esa espada poderosa para hacer justicia. Entonces es donde entendemos que el Señor dice, aquel que cause división, después de una y otra amonestación, deséchalo, porque Dios se encarga de hacer justicia con su palabra. Y reitera ya el estribillo que todos sabemos, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Y viene el galardón, al que venciere daré a comer del maná escondido, y le daré una piedrecita blanca, y en la piedrecita escrito un nombre nuevo, el cual ninguno conoce, sino aquel que lo recibe. Entonces nos está hablando de la cena celestial, el maná escondido, como esas bodas del Cordero que habla la palabra, es un galardón, esa piedrecita es como un símbolo de seguridad, de santidad, donde hay un nombre escrito nuevo que solo Dios lo da y Él lo conoce. Prácticamente nos está diciendo la palabra, pues llegará un momento, como dice la Biblia en 2 Corintios 5, que vamos a comparecer ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estuvo en el cuerpo, es decir, el galardón que se haya alcanzado. Entonces nos está hablando de un nombre nuevo que Dios conoce y que solamente Él lo puede dar como recompensa y una cena celestial con el Señor. Termina la iglesia de Tiatira. Con el versículo 18 viene el último mensaje a la iglesia de Tiatira. El Hijo de Dios, el que tiene ojos como llama de fuego y pies semejantes al bronce bruñido, dice esto. Entonces la iglesia de Tiatira ya es una iglesia donde está dada la fornicación, dada la idolatría, se ha extendido por Europa, hablando de la visión vertical, pero ha permitido inmoralidad e idolatría en gran cantidad. Y en la visión vertical, pues digamos que se ha extendido por Europa. Es una visión que ya se explicó en el audio anterior. Y se ha venido a practicar prácticamente 1000 años de oscurantismo, porque va más o menos del año 500 al 1517 de oscurantismo, donde hubo todas las cosas más terribles, practicó la iglesia contra la humanidad, con cosas encíclicas como por ejemplo los negros no tienen alma, la infalibilidad del Papa, y en el nombre de Dios hubo cruzadas, guerras, se mató mucha gente. Entonces la iglesia de Tiatira encarna
eh, ese tipo de iglesia de gran idolatría, de gran inmoralidad. Es una de las cartas más largas y se está presentando como el Hijo de Dios, o sea, el unigénito, el que tiene ojos como llama de fuego y pies semejantes, o sea, anunciando un juicio fuerte, pies como quien dice van a hollar. Sí, llama de fuego es que todo le he revelado y nada le es escondido a Dios. Dice, yo conozco tus obras, amor, fe y servicio y tu paciencia, y que en sus obras postreras son más que las primeras. Y comienza, digamos, como exaltando que ha sido muy activo en la fe, ha habido fidelidad, ha habido trabajo, ha habido ministerio, ha habido paciencia en medio de las dificultades, y que las obras postreras son más que las primeras, o sea que venían en ascenso, creciendo y dando un mayor fruto. Pero, existe el pero, otra vez, tengo unas pocas cosas contra ti, que toleras a esa mujer Jezabel que se dice profetiza. Entonces, ese pequeño error, las pequeñas zorras que ya vimos que echan a perder los grandes viñedos, son problemas muy grandes. Es la permisión, la falta de celo, de no ser radical. Y Jezabel encarna a la prostituta, la hechicera, aquella que sedujo profetas, los llevó hasta la muerte, los llevó a fornicar, a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Es un espíritu de seducción y de dominio y para hacer claudicar prácticamente el liderazgo de la iglesia. Y le dice en el versículo 21, y le he dado tiempo para que se arrepienta, pero no quiere arrepentirse de su fornicación. O sea, el Señor da tiempo porque dice la palabra que Él no quiere que ninguno perezca y es un Dios de oportunidad. Da tiempo, pero no quiere arrepentirse. ¿Por qué? Los corazones endurecidos no quieren arrepentirse. Y aquí viene una de las discusiones que en algún momento las daremos sobre el libre albedrío y la seguridad de salvación. Versículo 22, he aquí yo la arrojo en cama y en gran tribulación a los que con ella adulteran, si no se arrepienten de las obras de ella. Entonces viene un juicio, un castigo, porque Dios castiga a los que ama, dice la palabra. Y en gran tribulación, aunque no es la gran tribulación, pero está hablando de grandes conflictos que llegarán sobre aquellos que andan precisamente unidos al mundo sin divorciarse de Cristo. Es decir, están adulterando espiritualmente y no quieren arrepentirse. Tienen el corazón, vuelvo y repito, endurecido, y el alma que pecare morirá, dice la palabra. O sea, están muertos espiritualmente. Versículo 23. Y a sus hijos heriré de muerte, y todas las iglesias sabrán que yo soy el que escudriña la mente y el corazón, y os daré a cada uno según vuestras obras. A sus hijos heriré de muerte es como un juicio que va a haber también de muerte en las generaciones, aunque la palabra sí lo dice. Nuestros padres pecaron y han muerto, y nosotros llevamos su castigo. Pero Ezequiel 18 nos enseña, el alma que pecare morirá. El hijo no llevará el pecado de su padre, ni el padre llevará el pecado de su hijo. Sin embargo, aquí el juicio es que van a morir. Hijos van a morir por causa del pecado y por responsabilidad, irresponsabilidad mejor, de los padres y de esas prácticas. Todas las iglesias sabrán que yo soy el que escudriña la mente y el corazón, y os daré a cada uno según vuestras obras. O sea, Dios conoce perfectamente quién es quién, y Él es el que da la recompensa, y Él es el que conoce el corazón de cada uno. Versículo 24. Pero a vosotros y a los demás que están en Tiatira, a cuantos no tienen esa doctrina y no han conocido lo que ellos llaman las profundidades de Satanás, yo os digo, no os impondré otra carga. Entonces el Señor está aclarando que todos los que anden correctamente y no estén en esa doctrina de Jezabel y no han conocido esas profundidades de Satanás, es decir, no se han metido en esa idolatría que era como un libertinaje de la moral cristiana y se salían digamos, de todos los caminos del Señor con esos principios gnósticos que hay, todo es lícito para los perfectos. Y son principios bien incorrectos, que hay muy filosóficos de los gnósticos, pero se estaba practicando de toda la inmoralidad. Pero aquí está exaltando que no han entrado en esas profundidades de Satanás, no os impondré otra carga. Es decir, el Señor no va a colocar cargas que no podamos soportar. Y por el contrario, Él dice, mi yugo es fácil y ligera es mi carga, para que podamos hacer la obra de Dios con amor, con paciencia y con fe. Versículo 25, pero lo que tenéis, retenedlo hasta que yo venga. Les está dando, digamos, esa fe, ese servicio que ya se había exaltado, manténlo firme. Porque en algún momento cuando yo venga, está hablando el Señor del arrebatamiento.
que es una verdad bíblica. Cuando yo venga es que está anunciando la segunda venida de Cristo en dos procesos que vamos a ver en Apocalipsis. Uno, para el arrebatamiento de la iglesia, y dos, la segunda venida para el establecimiento del milenio y del reino de Cristo. Y le está diciendo por eso, en el versículo 26, al que venciere y guardare mis obras hasta el fin, yo le daré autoridad sobre las naciones. Está hablando de que el que persevere en lo correcto tendrá autoridad. ¿Por qué sobre las naciones? Porque el Señor, uno de los grandes, digamos, galardones es que reinaremos con Él en la tierra y reinaremos con Cristo 1000 años y nos sentaremos juntamente con Él en su trono para recibir la facultad de juzgarlo, dice la palabra en Apocalipsis 20. Y dice el versículo 27, y la regirá con vara de hierro y serán quebradas como vaso de alfarero, como yo también la he recibido de mi Padre. Es decir, habrá autoridad, mucha firmeza, y por eso resalta lo del alfarero, como yo lo he recibido de mi Padre, porque la vasija de un alfarero se puede quebrar porque es de barro. Entonces está hablando de la firmeza en ese liderazgo. Y le daré la estrella de la mañana, dice el versículo 28. Y la estrella de la mañana es como una luz especial, un lucero que solo aparece en las mañanas con un brillo muy especial allá en el oriente. Se resalta ese lucero de la mañana, y la Biblia también lo resalta en segunda de Pedro. Está hablando en el capítulo 1 de lo que es el lucero de la mañana, salga en nuestros corazones. Termina el versículo 29 y termina el capítulo 2 de esa manera: el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Y de esta manera concluimos el capítulo 2 en un comentario muy general, versículo a versículo, para que ustedes lean el capítulo y después escuchen el audio sobre la lectura de cada versículo y se van haciendo a una idea más completa del capítulo 2. Esperen entonces el capítulo 3 y vamos así capítulo a capítulo poniéndonos todos al día y emparejando, digamos, el nivel de este curso para que nos quede perfectamente claro y que, vuelvo y reitero, nuestro único afán sea ese, que haya claridad y que todos podamos entender. Prepare preguntas para la próxima vez que nos reunamos a socializar este capítulo. Tenga preguntas para que podamos ampliar entonces con mayor claridad el contenido del mensaje del Señor. Dios les bendiga y Dios les guarde.